Ok. Y me salgo aquí, escudo aquí un poco. Ok. Entonces, hoy vamos a continuar con español, vamos a continuar con la parte de gramática, ¿no? Y luego al final haríamos algunos ejercicios. ¿Se acuerdan que en la clase anterior, estábamos viendo esta parte de gramática, y decíamos que la gramática es la parte de la lengua que estudia, en este caso, las funciones, ¿no? Las funciones de las palabras. Y vimos, por ejemplo, que las palabras en este caso pueden tener muchas funciones, incluso en la forma en que se ponen, en la forma en que están, en este caso, compuestas o qué palabra junto a ella, en fin. Entonces, obviamente, eso hace que la gramática, en este caso, a veces sea un poco más compleja. Y habíamos dividido las palabras así en artículos, ¿no? Sustantivos, adjetivos, verbos, adverbios y lo que llamamos nexos, pero los nexos, acuérdense que dijimos que son tres, son preposiciones, pronombres, y conjunciones. Y luego vamos a ver al final algunas frases, en este caso, que se les piden mucho en su examen, que son frases, en este caso, adverbiales, ¿no? Y esas las vamos a ver aparte, no entra dentro de esto, pero sí las vamos a revisar. Entonces, obviamente, ya vimos también cómo funcionan en pares, por ejemplo, cómo el artículo puede determinar género y puede determinar número, pero al mismo tiempo, ¿no? Esta palabra, pues puede determinar al sustantivo, o sea, modificar al sustantivo. Esa es como su función clásica. Y luego sustantivos y adjetivos van juntas y verbos y adverbios van juntas. Entonces, el sustantivo es una palabra que decíamos que era de las principal, ¿no? Igual que el verbo, la principal, y el adjetivo es su modificador, modifica el sustantivo, y el adverbio modifica al verbo, ¿no? También es un modificador. Y estas palabras, por ejemplo, esto que se llama nexos, son lo que une, ¿no? Hagan de cuenta que es el resistor, ¿no? El resistor que une a todas las demás palabras, a todas estas. Y por eso es tan importante saber cómo usar estas para que al final tengamos este tipo de estructuras, estas frases adverbiales o estructuras adverbiales. Entonces habíamos visto artículos, sustantivo, adjetivo y nos quedamos con el verbo y vimos en este caso los verboides, en este caso que son infinitivo, gerundio y participio y vimos esto de las terminaciones. Pero las otras terminaciones también son importantes. Entonces eso es lo que vamos a ver, ¿no? Entonces estamos aquí en verbos, y la conjunción en este caso que la mayoría de nosotros conocemos, que es indicativo, indicativo, aquí subjuntivo, subjuntivo y imperativo. Ujú. Y entonces habíamos dicho cómo cada una se refiere a una cosa diferente. Por ejemplo, el indicativo se refiere a toda esta parte de, como el nombre lo indica, ¿no? Indica, ¿no? Indica, señala. ¿Mm? Entonces nos dice las cosas muy claramente, cómo se llevan a cabo. Y entonces, el subjuntivo, la diferencia es que este expresa deseo, y expresa también probabilidad. Ujú. Deseo y probabilidad es lo que marca esto. Y el imperativo lo que marca en este caso es ordena, da órdenes. Entonces, esto es muy importante porque esto nos lleva a la idea de cuál es el que más ocupamos. Digamos que nosotros en nuestra vida cotidiana utilizamos más este, ¿no? Este es el que utilizamos el 80 y tantos%, ¿no? El subjuntivo lo utilizamos con mucho menor, digamos un 15%, porque expresamos deseo posibilidad, el imperativo un 5%. Por lo tanto, este es el que se nos complica más a la manera de hacerlo, y este se nos complica un poco por la forma en que son las terminaciones, que son terminaciones incluso un poco curiosas, ¿no? Un poco chistosonas ahí. Entonces vamos a empezar con el indicativo. Y no vamos a hacer grandes estructuras, solamente vamos a revisar las terminaciones, ¿no? Entonces, indicativo. Entonces el indicativo, en este caso, tiene 5 tiempos. Tiene en este caso el presente, presente, tiene el pretérito, pretérito, tiene el futuro,
futuro, copretérito, copretérito y pospretérito. Ujú, pospretérito. Entonces, el indicativo lo vamos a encontrar en dos formas, en la forma simple, ajá, y en la forma compuesta. Ujú, simple y compuesta. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, en la forma presente. Entonces, vamos a ver un verbo. Dana, un verbo, el que quieras. ¿Cuál te gusta? El que tú quieras, Dana. Viene. Bueno, vamos a poner el de comer, ¿no? Vamos a poner comer. Ujú. Y entonces, por ejemplo, si yo tengo en comer, este es el verbo, entonces en presente lo vamos a ver en primera persona, ¿no? Por ejemplo, que es el que nos da mayores indicaciones. Por ejemplo, yo como, ¿no? O sea, está llevando la acción. En pretérito es yo comí y ojo con la tilde, ¿no? Cuando es en pasado, yo comí, futuro, yo comeré, ojo aquí con esta terminación ere, pero con tilde, ajá, yo comeré, o sea, voy a llevar a cabo la acción, ¿no? Copretérito, sus terminaciones, ojo, son ia, ¿ah? Y la terminación aba, cualquiera de las dos, ahí nos damos cuenta cuáles son, y esa es la pregunta de examen. Entonces es comía, ¿no? Comía. Y en pospretérito la terminación es ría, ¿no? Y entonces, por ejemplo, comía y acá es comería. Ujú. Entonces, si se fijan acá, la terminación ia y ría. Entonces, no es igual. Ojo. Y luego, por ejemplo, ¿dónde ocupo lava? Por ejemplo, si yo tuviera el verbo, por ejemplo, amar, ajá, entonces en copretérito yo decía amaba. ¿Ah? Yo diría amaba ahí, ¿no? Entonces ahí se pondría en ese caso esa función. Entonces, si se fijan ahí, tenemos los verbos ahí en la forma simple, ¿no? Ahí no hay tanto problema en la forma simple. Pero, ¿cómo lo hacemos en este caso? Ajá, dejen ponerle aquí que esta es la manera simple. Ajá, esta es la forma simple. Y ahora la forma compuesta. Ajá, la forma compuesta tiene una singularidad. La forma, en este caso compuesta, vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener un verbo, sobre todo un verbo derivado de ser estar. Entonces, por ejemplo, el más común es el verbo haber, ¿no? Es un verbo derivado de ser estar. Y entonces el verbo haber lo vamos a conjugar en este caso, lo vamos a conjugar como esto, o sea, como está aquí, ajá, y luego le vamos a agregar ujú, el participio del verbo que estamos conjugando. Entonces, ¿cuál es el participio de comer? Acuérdense que el participio es cuando la acción ya se acabó, es comido, ¿no? Comido. Ujú. Entonces vamos a hacer el verbo haber, lo vamos a conjugar y le vamos a agregar el comido. Entonces, ¿cómo quedaría en este caso aquí? ¿No? Por ejemplo, yo aquí le voy a poner yo he, ajá, comido. Ujú. Ajá, hube comido. Ujú. Yo habré, yo habré comido. Comido. Aquí abre. Luego yo había comido, y al final pospretérito es yo habría, comido. Ujú. Y entonces, si se fijan aquí, como el que estoy conjugando es el verbo haber, ¿no? Entonces aquí habré, había y habría, ¿no? Y solamente le agregué el participio, comido, 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 comido. Entonces, esa es la forma compuesta. Ahora, ¿cómo se llaman los tiempos? No importa, los tiempos también son iguales. Puede ser aquí, dependiendo del libro de textos, pero sobre todo acá en este examen, es muy sencillo porque solamente le ponen el ante. Entonces, cuando es la forma compuesta, le ponen ante presente, luego ante pretérito, ante futuro, ante copretérito y ante pospretérito, ¿no? O sea, solamente le ponen el ante, no hay más, pierde con eso. ¿Sale? Muy bien. Muy bien, Nicolás, Dana, Diego, ¿dudas con esto? Hoy no llegó Caleb ni
ni Leonardo, pero ¿alguna duda con esta? No, hasta ahorita bien. ¿No? Muy bien. Entonces, ahora vamos con la otra forma. Ujú. Y, muy bien, ahora vamos con la otra forma. Vamos ahora con el subjuntivo. Entonces, le voy a borrar aquí, ¿no? Entonces, decíamos que el subjuntivo. Ajá, el subjuntivo tiene una cuestión muy importante. Decíamos que este señala, o en este caso muestra posibilidad. ¿Mm? Posibilidad. Es decir, expresa un deseo o expresa, perdón, aquí le puse señala. Ajá, expresa deseo. ¿Mm? Aquí deseo o posibilidad. Entonces, eso es, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Aquí vamos a tener en este caso una palabra clave que nos va a ayudar para poder organizar este entendimiento. Entonces, ¿cuál es la palabra que más usamos en este caso para poder demostrar deseo o posibilidad? Entonces, utilizamos esta palabra, la palabra ojalá. ¿No? Ojalá. Y entonces, siempre si ponemos la palabra ojalá y a continuación ponemos un verbo, vamos a darnos cuenta que eso está en subjuntivo. Esta es como la clave así importante. Si en nuestro verbo le cabe la palabra ojalá antes, ya la hicimos, ¿no? Entonces, aquí los tiempos también son diferentes. Entonces, allá en indicativo era presente, pasado, futuro, completérito, postpretérito. Aquí los tiempos son así, ¿no? Entonces tengo presente, presente. Luego tengo, en este caso, aquí es muy importante porque este usualmente se complica, ¿no? Entonces tengo presente, luego tengo pretérito, pretérito, incompleto, pretérito completo, y luego tengo acá futuro, ¿ah? Futuro, imperfecto. Ojo con estos porque este es imperfecto y este es incompleto. Y aquí voy a tener una cosa muy interesante, de que aquí voy a tener que dividir en dos, es decir, porque el pretérito incompleto se va a dividir en dos partes. Entonces, déjame ponerle aquí una línea, ¿no? Esta se la ponemos acá, ¿ah? Y hacemos otra acá. Ujú. Vamos a hacerla aquí y esta la hacemos acá. Ujú. Y luego vamos a poner otra aquí. Y vamos a hacer otra acá. Ujú. Y una acá, pero con color diferente para señalar que es la misma, nada más que en este caso dividida. Muy bien. Entonces ya sí, ya nos va a salir. Entonces, chequen aquí. Cuando yo sigo con el verbo, en este caso, comer, ¿no? Comer. Entonces, la forma simple son estos tres: presente, pretérito y completo, futuro imperfecto. Entonces, como yo digo presente, ojalá yo, acuérdense que estamos con la primera persona, ojalá yo coma. Entonces, si se viera como entra el ojalá, ¿no? Ojalá yo coma. Luego aquí en pretérito incompleto y pretérito, en este caso, aquí vamos a tener algunas terminaciones. Entonces, esas terminaciones no suelen ser así. Aquí va la terminación AC, ¿no? Bueno, se las voy a poner aquí. AC y ASA, ¿ah? AC y ASA. Y acá la terminación are, ¿no? Y, perdón, are y ara. ¿Ah? Y entonces estas son las terminaciones: hace, asa, no, are, as. Entonces aquí digo, ojalá yo comiese, ojalá yo comiere. Ajá. Entonces aquí tenemos las terminaciones. Aquí déjame corregirle. ¿Ah? Entonces ¿ah? Aquí déjame ponerle un C, ¿no? S.
Muy bien, entonces aquí ya tenemos, ¿no? Comiese, comiere. Y luego en futuro, aquí en el futuro imperfecto, este significa que la acción no se ha llevado a cabo tampoco, ¿no? Entonces, obviamente, aquí vamos a tener era, ¿no? Y ere. Ujú. Y entonces aquí nos quiere decir que la acción no se ha llevado a cabo. Entonces, ojalá yo comiere. La terminación. Y aquí yo me equivoqué en esta, es ojalá yo comiera, ¿no? Comiera. Ujú. Entonces aquí hay que tener muy en cuenta las terminaciones. Estas son como de repente nos pueden, si son muchas terminaciones, entonces ahí de repente se nos puede ir una, ¿no? Aquí vamos a corregirle, aquí, ¿no? Entonces ahí están las terminaciones. Hace, ese, are, era, ¿no? Ere. Entonces aquí era, perdón, entonces aquí ya las tengo, ¿no? Aquí déjenme borrarle una, no se confunda. Ahora, entonces, si yo tengo esta forma, si incluso hasta suena raro, ¿no? Comiese, comiera, comiere, entonces ya inmediatamente cuando yo detecto esas terminaciones que casi no las ocupo, digamos, ¿quién de ustedes ocupa el comiese, comiera, comiere? Es muy poco, utilizamos el casi el presente. Y entonces, la bronca es que en el examen sí se los preguntan, entonces esa es la cosa, ¿no? Y luego acá, en la parte de la forma compuesta, la forma compuesta hacemos lo mismo. Hacemos el verbo haber conjugado, más el participio del verbo que estoy conjugando. Entonces, ¿cuál es el participio de comer? Ya vi que es comido, ¿no? Entonces pongo, ojalá yo perdón, ojalá yo haya comido. Ujú. Ojalá yo haya comido. Ujú. Luego acá, ¿no? Ojalá yo hubiese comido. Ujú. Acá, ojalá yo hubiera comido. Ujú. Y acá, ojalá yo hubiere comido. Ujú. Entonces, se fijan, ahí las terminaciones suelen ser ahí la parte complicada. Entonces, no les van a poner, digamos, los verbos así de pretérito incompleto. No, en este caso del subjuntivo, como tiene tantas formas y la bronca es todos los nombres, porque acá en este caso, este presente pasa a llamarse aquí pretérito perfecto. Vean, pretérito perfecto. Pasa a llamarse estos dos, pretérito, pretérito pluscuamperfecto, perfecto. Y este se llama futuro, futuro perfecto. Entonces, obviamente, aprenderse todas las terminaciones y todo esto, pues está muy rudo, ¿no? No es necesario. Lo que sí es necesario es que sepan distinguir, en este caso, que está hablando de subjuntivo. Cuando les pregunten en una oración o les pongan una estructura de que una oración y les digan en qué tiempo está, entonces sepan identificarlo. Entonces, cuando sepan y conjugar, por ejemplo, el haya, el hubiese, el hubiere, el hubiere, no, comiere, comiera, comiese, ¿no? Y que entre la palabra ojalá, entonces estamos hablando de subjuntivo. ¿Sale? Esta es la clave y con este le pueden dar, ¿sale? Siempre que esté ahí. Muy bien, y luego tenemos el imperativo. Entonces el imperativo decíamos que es el que ordena, que da órdenes. Entonces el imperativo, cuando yo lo tengo, ¿no? Usualmente lo tengo solo conjugado en dos personas, ¿no? Así el tú, ¿no? Tú y ustedes. Tú y ustedes. Y entonces, por ejemplo, yo tengo aquí el verbo, en este caso, comer. Ujú. Y entonces el indicativo, yo digo, tú come, o ustedes coman. Y solamente está en esas dos formas. Si se fijan, no tiene mayor problema y en este caso, pues es muchísimo más fácil ¿no? Esto es todo el imperativo. Estas son sus dos únicas conjunciones y sus dos únicas personas. Ahí no hay tiempos así de
pasado, presente, futuro y todo. Si se fijan, el más complicado es el subjuntivo con tantas terminaciones y con tantos nombrecillos ahí que tiene. Perfecto, muy bien. ¿Alguna duda con estos? ¿Ya quedó? Perfecto. Entonces, eso es la parte de los verbos. Ahora vamos a ver el complemento de los verbos o modificados de los verbos, que son los adverbios. Ajá. Entonces, decíamos que los adverbios modifican, en este caso, a los verbos. Es decir, nos dicen que, cómo se lleva a cabo la acción. Ujú. A cabo la acción. Entonces, por ejemplo, si come, pues bueno, dónde come, cuándo, a qué horas, con quién, en fin, ¿no? Entonces, los adverbios es lo que nos van a estar diciendo prácticamente todas las características del verbo, así como el adjetivo nos dice del sustantivo, el adverbio del verbo. Entonces, yo voy a tener divididos, en este caso, los adverbios, tengo muchos, ¿no? Y tengo, por ejemplo, los tengo dividido, por ejemplo, en tiempo, el lugar, ajá, el modo, cantidad, ajá, en cantidad, en afirmación, ajá, negación y duda. Entonces, esas son las categorías. Ahora, vamos a poner algunos ejemplos. Por ejemplo, uno de tiempo, ¿no? Entonces, cuando yo me refiero a tiempo, puedo utilizar estos adverbios. Por ejemplo, la palabra luego, ahora, ¿no? Antes, después, o sea, todo lo que me indique una notación de tiempo. Antes, después, ayer, ¿no? Hoy, mañana, ¿no? Mañana, pero tarde, ajá, entonces, entonces, ¿no? El clásico que dicen las mamás, ahorita, ¿no? Por ejemplo, ahorita, que cabe, o sea, se usa, ¿no? Muy bien, luego del lugar. Del lugar nos indica, en este caso, eso, ¿no? Sitios, o sea, dónde se está llevando a cabo la acción. Entonces ahí lo podemos descubrir con la palabra dónde, así como el tiempo, la palabra cuándo, en el lugar es dónde. Y entonces, por ejemplo, el lugar pongo, no sé, tengo cerca, lejos, ¿no? Aquí, ¿no? Allá, ahí, ¿no? Arriba, en fin, ¿no? Entonces yo me acuerdo de una de estas caricaturas del conde de Plaza Sésamo, donde sale el conde y el que cuenta y sale el que era la reina René y estaban explicando los adverbios, ¿no? Y entonces iba uno para atrás y decía, aquí, yo estoy aquí, y el que estaba adelante decía, yo estoy acá, y luego se regresaba, dice, ahora yo estoy allá. O sea, era una locura, ¿no? Esta parte. Ahora ustedes ya, seguramente ustedes ya no vieron Plaza Sésamo, ¿no? Porque ya no les tocó esa época. Luego los de modo tienen una acción muy importante porque responden a la pregunta ¿cómo? Ajá, y los podemos hacer de dos formas. Vean, esto es muy, muy, muy importante porque podemos agregarle a un adjetivo la palabra, perdón, la terminación mente y lo volvemos un adverbio de modo. Por ejemplo, feliz, feliz es un adjetivo, pero si yo le pongo felizmente, entonces ya lo volví en un adverbio de modo, ¿no? O sea, ¿cómo estás? Feliz, ¿cómo se llevó a cabo la acción? Pues felizmente, ¿no? Y todas las acciones que puedan referirse en este caso o que le quepa la terminación mente son de modo, ¿vale? Muy bien. Luego los de cantidad, pues los de cantidad nos dice en este caso cuánto, responde la pregunta cuánto. Y entonces aquí es los que tenemos más, ¿no? Por ejemplo, más, menos, poco, bastante, que hay toda una polémica con esa palabra, bastante, mucho, ¿no? Muy, demasiado, apenas, casi, en fin, todas las que nos dicen en este caso una cantidad. Muy bien, entonces déjame borrar aquí para tener un poquito de espacio. ¿Ah? Aquí y aquí. Luego tenemos las de afirmación. Entonces, por ejemplo, cuando yo estoy afirmando algo, pues obviamente utilizo las clásicas, o sea, ahí si no hay
mucho pierde cuando yo estoy afirmando. Entonces digo sí, ojo, con tilde, ¿no? Muy importante. O sea, cuando yo estoy afirmando algo es así, sí, y le pongo la tilde, sí, ¿no? Luego, claro, ¿no? Ciertamente, ajá, o cierto, ¿no? También, todo esto está afirmando también, desde luego, ajá, en fin, ¿no? Estoy afirmando. Luego una denegación, pues es lo opuesto, ¿no? Así, no, nunca, ajá, jamás, tampoco, tampoco, ¿no? Entonces, esto sería la cuestión. Y luego de duda, pues obviamente, ¿cuáles son las que utilizamos cuando mostramos una duda? No sé, tal vez, ¿no? Decimos tal vez, quizá, ajá, acaso, acaso, probablemente. Entonces, son los de duda. Muy bien, si se fijan, no son tan complicados los adverbios, solamente que hay que entenderle por dónde va en la oración y siempre van en el verbo, entonces, o en el predicado, entonces eso es muy, muy importante. ¿Sale? Muy bien, ahora entonces empezamos a ver la parte de los nexos. Los nexos es una parte muy, muy, muy importante porque les digo que esto es lo que pega, es lo que une las oraciones. Yo aquí tengo, por ejemplo, un sustantivo, más aquí un nexo, más un adjetivo, más otro nexo, más un verbo. Es decir, las estructuras pueden ir así y el nexo es lo que nos va pegando en este caso las palabras y nos ayuda a construir oraciones. Entonces, por eso es tan importante eso y por eso en su examen le dan tanta importancia, porque les piden que construyan, ¿no? Oraciones de este tipo. Entonces, por ejemplo, ¿cuáles serían los nexos? Por un lado, decíamos que teníamos a las preposiciones. Las preposiciones, obviamente, son las más importantes porque nos ayudan básicamente a darle coherencia a los textos. Entonces, si se acuerdan, incluso a mucha gente se las enseñaron cantadita, ¿no? Por ejemplo, a, no, ante, a, bajo, con, contra, contra, de, desde, en, entre, ajá, hacia, hasta, ajá, hasta, para, por, según, sin, sobre, ajá, tras, ¿no? Y por ahí también todavía existe quien utilice el so, ¿no? So. Así cuando alguien dice, so pena de muerte, ¿no? O sea, no hagas eso, so pena de muerte. O sea, significa que es una introducción, o sea, una advertencia, ¿no? Entonces, esto sería este. Y estos son los que los ocupamos muchísimo, sobre todo en la parte de unir en este caso las oraciones, ¿no? Entonces, bajo, con, y en su examen les ponen estas, que las definan, y sobre todo, no tienen que decir más si son de qué tipo, de qué, no, porque todas son preposiciones y así se utilizan. Solamente distinguir cuando hay una preposición, de cuando hay un adjetivo, un sustantivo, en fin, ¿no? Entonces, estas son las preposiciones y son en este caso los nexos, ¿no? El primero de nuestros nexos. Y entonces, ojo, porque estas son el pegamento de las oraciones, ¿no? Muy, 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 muy importante. Luego, el otro nexo o la otra palabra que funciona como nexo son lo que nosotros llamamos los pronombres. Y entonces, desde el pronombre lleva lo que es, de así, o sea, antes del nombre o sin el nombre, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo puedo, en este caso, agarrar y nombrar algo sin decirlo, sin utilizar un sustantivo, o sea, que sería el nombre, ¿no? Yo simplemente puedo nombrarlo sin mencionarlo. Suena un poco extraño, pero por ejemplo es como cuando dicen, ¿cómo dices que eres tal cosa sin decirlo, ¿no? Entonces un poco así funcionan los pronombres. Entonces, ¿cuáles son los tipos de pronombres que yo tengo? Entonces son exactamente muy parecidos
a los que vimos en los adjetivos, solamente lo que cambia es dónde están puestos, ¿no? O sea, dónde los vamos a poner. Entonces, por ejemplo, vean, tenemos los personales, ajá, personales, ajá, tenemos los demostrativos, tenemos los posesivos, ¿no? Tenemos los interrogativos, interrogativos exclamativos, ajá, y tenemos los relativos, ujú, los relativos y tenemos los indefinidos. Ujú. Entonces, ojo, porque es con que se sepa, con que entiendan uno, ya lo tiene. Entonces, ¿cuáles son los pronombres personales? Pues son los que vemos en los verbos, ¿no? Ya saben, así, yo, tú, él, ajá, nosotros, ajá, nos, ustedes, ajá, ellos, ¿no? Y ya no ocupamos el vosotros ni nada de ese tipo de cosas, ya no es para nosotros, ¿no? Pero también puedo tener algunos pronombres que se conocen como pronombres enclíquicos, ¿no? Y entonces son personales pero enclíquicos. Por ejemplo, el te, ¿no? El ti, sí y se, ¿no? Entonces, o el me, ¿no? Todavía utilizamos eso. Entonces, estos ya no los usamos tanto, ¿no? Por ejemplo, antes se decía, por ejemplo, te caíste, ¿no? Entonces aquí tengo un pronombre, ¿no? Te caíste. Y antes, este se usaba así, ¿no? Por ejemplo, en lugar de poner se murió, ¿ah? Se murió, entonces antes se ponía murióse, ajá, murióse, ¿mm? ¿No? Murióse, cayóse, ajá, por ejemplo, en lugar de aquí, ¿no? Cayóse. Entonces, esas estructuras ya no las utilizamos, ya están descontinuadas, entonces pues ya no es tan necesario, ¿no? Y aquí hay una cuestión, por ejemplo, algunas las utilizamos, por ejemplo, las vimos en los acentos diacríticos. Por ejemplo, el ti nunca lleva, así cuando pones pienso en ti, ¿no? Pero no lleva tilde. Ojo, esto no lleva tilde y usualmente la pone. No, esa no lleva tilde, ¿no? O luego así, me caí, ¿no? Aquí, a ver, aquí también es el me de acá, ¿no? Entonces, eso es muy importante. O este sí, ¿no? Ajá, sí vienes, ¿no? Tampoco. Si fijan, cuando afirmamos, sí llevaba tilde, así, sí, ¿no? Entonces, era un adverbio de afirmación, pero aquí no la lleva. Perfecto, entonces, esos son los personales. Ahora vamos a ver los demostrativos y son exactamente los mismos de los adverbios. Ajá. Entonces, cuando yo hago demostrativos, en este caso, estoy señalando algo. Por ejemplo, aquel, ¿no? Aquella, aquello, aquellos, ¿no? Esa, ¿no? Esa, ese, esos, ¿no? Igual con sus plurales. Y, por ejemplo, esta, ¿no? Esta, ¿no? O este, ¿no? En fin. Ujú. Entonces, con estas, ajá, o sea, aquí le ponemos sus femeninos, sus plurales y todo, ¿no? Entonces, aquí tenemos una cuestión. Vamos a ver, porque aquí encontramos la diferencia. Si yo pongo esta frase, ¿no? Digo, ajá, esta casa. Ujú. Y si yo pongo la casa de esta, ajá, y si pongo en este caso, aquí la casa, ajá, la casa está limpia. Ujú. Entonces, ¿qué es lo que nos damos cuenta ahí? ¿No? Ahí lo que nos damos cuenta es que tenemos estas palabras que son la misma, ¿no? Aquí él está, ajá, y esta. Entonces, cuando va junto a un sustantivo, por ejemplo, esta casa, ajá, siempre si va junto al sustantivo, entonces este es un adjetivo. Esta casa, ¿no? Está modificado. Si yo digo la casa de esta, yo debo de ponerle tilde aquí,
Ajá, o sea, a esto, a este, no, aquel, aquí. Yo debo de ponerle tilde aquí porque estoy señalando a una persona, la casa de esta, ¿no? Y entonces si yo pongo de esta persona, entonces ya le quito el tilde. Pero si lo dejo así, ahí queda, ¿no? Y aquí si lo pongo la casa está, aquí funciona como verbo. Entonces aquí es la casa está limpia, ¿no? Y aquí queda, en este caso, con esta tilde ahí, ¿no? Entonces, ojo, muy importante porque estas, ajá, llevan ahí. Y la Academia de la Lengua usualmente hace algunas modificaciones a esto y ha estado en mucha polémica si hay que ponerlo, no ponerlo, si se entiende o si se entiende, pues ya no hay que ponerlo, en fin, pues, pero para fines de nuestro examen todavía no lo siguen pidiendo, entonces hay que ponerlo, ¿no? Luego los posesivos son exactamente igual. Entonces es el mío, mía, míos, ¿no? El nuestro, nuestra, ¿no? Nuestras, nuestros, ¿no? El tú, tuyo, ¿no? Tuyas, tuyas, en fin, ¿no? Entonces, esa es con su plural singular y no lleva, en este caso, tilde. Luego, los interrogativos, en este caso, son todo lo que cuando preguntamos y le ponemos, por ejemplo, ¿cuál? ¿No? Entonces, aquí, ¿no? ¿Cuál? Ujú. ¿Cuánto? ¿Ah? ¿Cuánto? Pero con tilde. Aquí, ¿no? ¿Dónde? ¿Ah? Y con tilde, ¿no? Aquí el por qué, ¿no? Y vamos a ver los diferentes por qué. Entonces, o quién, ¿ah? ¿Quién? Y entonces ahí cuando estoy preguntando o estoy exclamando, entonces lo ponemos. Entonces, esta es una de las estructuras que también suelen confundirse mucho. Y luego los relativos es un poco como estos, pero no tenemos una persona como tal, o sea, no sabemos si es masculino, femenino, el número y todo. Entonces, por ejemplo, si yo pongo cuyo, ¿no? Puedo poner cuyo, cuyas, ¿no? Cuyos, ¿no? En este caso, puedo poner también aquí sin la tilde, es decir, sin expresar duda, cuál, ¿no? En este caso, tuya, ajá, perdón, tuya, aquí, como aquí. Ujú, sin mostrar alguna pregunta, ¿no? ¿Dónde? ¿Qué? ¿No? Aquí, ¿qué? Pero sin la tilde, o sea, no estoy preguntando, ¿no? El cuál, ¿no? En fin, ¿no? Entonces, es solamente estoy utilizando como nexo. Y los indefinidos, en este caso, pues también no nos dicen en este caso cantidades, cuando queda muy ambiguo. Por ejemplo, algún, ¿no? Algún, alguna, algunos, ¿no? Ninguna, ¿ah? Ninguna, ninguno, ningunos, poco, ¿no? Poca, pocas, en fin, ¿no? Entonces, usualmente los que más nos piden en nuestro examen, ojo, esto es muy importante, son estos, ¿no? Estos cuatro. Estos pueden a veces crear confusión. Entonces, si no manejamos bien las estructuras lingüísticas, nos puede manejar alguna confusión, pero los que nos piden de cajón, de ley, son estos, personales, demostrativos, posesivos, interrogativos, exclamativos. ¿Sale? Muy bien, entonces esos son los pronombres. Muy bien. Y luego nuestro segundo, bueno, nuestro tercer nexo, que es muy importante, nuestro tercer nexo son las conjunciones. En lo de las conjunciones, en este caso, son muy, muy, muy importantes porque estas también son palabras pequeñas, pero que nos van a ayudar a juntar. Y entonces aquí vamos a entrar al tema final. Entonces, por ejemplo, conjunciones yo puedo poner y, ni, o, por ejemplo, así, cine y palomitas, ¿no? O la E la pongo cuando la otra palabra comienza con I, ¿no? Así, ni siquiera se acordó de mí, ¿no? O esto o el otro, ¿no? Entonces pongo ya bien, esto también, toda esta es una construcción, así sea, pero, ojo, pero es muy importante, pero más sin tilde, ¿no? Sino junto,
sea, cuando queremos hablar, ¿no? Ella dijo esto, si no, y luego, aquí, luego, sin embargo, sin embargo, ya que, ujú, ya que, pues sí. ¿Ah? Y ahorita vamos a entrar más a detalle de estos. Entonces, estas conjunciones, en este caso, las utilizamos, que son más bien estas que son de una sola palabra, son las más usadas. Entonces, por ejemplo, si yo digo, pero, más, sin embargo, ¿verdad? Entonces, si se fijan, esto ya es un pleonasmo, ¿no? En este caso se llama pleonasmo cuando repito las mismas cosas, porque ya estoy diciendo uno, dos, tres veces la misma estructura, o digo, sin embargo, llovió, o más llovió, o pero llovió, pero no puedo poner las tres. Entonces mucha gente dice, más sin embargo, entonces así, más sin embargo, no, tache, eso no se puede decir porque es redundante. O pero sin embargo, no. O pero más, tampoco. O sea, es una o una, es lo que se dice. Y en esa parte es donde los agarran en el examen con la revisión de estas estructuras. ¿Sale? Muy bien. ¿Hasta aquí alguna duda con estas? ¿No tienen mayor problema aquí con esto? ¿No? Perfecto. Ahora, les voy a pasarles aquí que estas imágenes que vamos a ver ahorita, déjenme compartírselas, las vamos a revisar después. Se las voy a mandar en una forma de imágenes y ustedes las van a revisar. Ajá. Y luego vamos a hacer algunos ejercicios con esas imágenes. Es cuando ya hablamos en este caso de nexos, pero ya con construcciones. Aquí, déjense las comparto. Ajá, aquí, ¿no? Y entonces aquí ya son construcciones, ¿no? Que yo voy a hacer, es decir, nexos que yo ocupo de una manera muy concreta para algunas cosas. Por ejemplo, para si yo quiero resumir algo, ¿no? Entonces comienzo mi texto en resumen, en pocas palabras, para resumir, en suma, globalmente, en definitiva. O sea, yo así cierro, puedo cerrar un texto resumiendo. O aquí, ¿no? En conclusión, para finalizar, para terminar, en último, en definitiva, en resumen. Entonces, aquí yo puedo también acabar mi texto. Entonces, ojo, porque esas también son súper, súper, súper importantes. Entonces, o tengo estas. A ver, avanza. Aquí, ¿no? Tengo para indicar consecuencia, entonces tengo por esto, en tanto, en consecuencia, por consiguiente, como resultado, por lo cual, de modo que, de ahí que, entonces esto nos indica consecuencia o indica causa. ¿Por qué? O sea, ¿por qué sucedió? Ya que, ¿cómo? Pero sin la tilde, ojo, ¿eh? Puesto que, ¿no? A causa de, debido a, visto que. Entonces, todas estas son, en este caso, indican una causa, o sea, por qué sucedieron las cosas, ¿no? O aquí, para cuando estoy dando un texto o estoy escribiendo un texto, ¿cómo lo ordeno, no? Antes que nada, o sea, antes para empezar, doy la introducción, en primer lugar, en segundo lugar, en último lugar, a continuación. O sea, estoy indicando cómo voy ordenando el texto o para introducir un tema, cuando estoy también escribiendo algo, en cuanto a tal, ¿no? En relación a, por ejemplo, ya ven que hoy la nota es que hoy, según llegaban los extraterrestres y conquistaban el planeta, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo puedo poner, en cuanto al tema de los ovnis, ¿no? En relación a los ovnis, por otra parte, o sea, ahí puedo yo poner eso, ¿no? Cuando introduzco un tema. Para ejemplificar, ¿no? Por ejemplo, concretamente, en concreto, en particular, pongamos por caso, o introducir una opinión personal, para mí, en mi opinión, ahora, ojo, es súper, súper chafa cuando utilizan eso, por ejemplo, aquí cuando quieren introducir una opinión, cuando le ponen aquí, en mi humilde opinión, no, a nadie le interesan las opiniones humildes, es en mi opinión. Si ustedes dicen, en mi humilde opinión, entonces ya desacreditan mucho lo que quieren decir. No lo usen. Es bastante feo utilizar ese, en mi humilde opinión, porque ni es humilde ni nada, ¿no?
O cuando quiero indicar una hipótesis, es decir, una posible respuesta, digo es posible, es probable, a lo mejor, quizá, tal vez, ¿no? Pues suena como chiste de Chespirito, ¿no? O indica oposición o contraste, así, o sea, que se opone una cosa a otro. Por el contrario, aunque, sin embargo, a pesar de, no obstante, en cambio, al contrario, ¿no? Entonces aquí es donde podemos querer redundancia, ¿no? Para añadir algunas ideas, ¿no? Además, o sea, estoy agregando, además, pasó esto, así mismo también, igualmente, así pues, ¿no? Pues esta sí funciona, hay mucha gente que no le gusta, pero pues es válida. O para aclarar y explicar algo, es decir, o sea, esto es, en efecto. Ahora, esta parte, esta palabra de o sea, va así separado, o y luego sea. Si ponen ósea, se está refiriendo a la estructura ósea, a un hueso, y tendría que llevar tilde en la O. O sea, no va junta, ¿no? Es la O y luego sea. ¿Sale? Muy bien. Bueno, pues con esto terminamos hoy, ¿no? Y les mando ahorita, les voy a mandar estas gráficas para que las tengan y las tengan ahí estudiadas y las tengan muy, muy, muy presentes, ¿no? Y pues nos vemos el próximo martes para matemáticas y mándenme su tarea también de matemáticas antes de la clase, por favor, ¿no? Antes del martes. Muy bien, muchas gracias y nos vemos por acá próximo martes. Gracias a todos. Gracias, hasta luego. Bye bye. Hasta luego, profe. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, que te va muy bien.